Te doy la bienvenida a una edición más de Ad Honorem. En el programa del día de hoy tenemos un tema bastante interesante el cual queremos abordar, que son los conflictos armados, más bien llamadas guerras, ¿verdad? Es un hecho humano que prácticamente nos acompañó y nos acompaña y seguramente nos va a acompañar durante todo el transcurso de nuestra historia. Produjo cambios, transformaciones, muchas veces también avances y por otra, muchos retrasos, muchos problemas para el desarrollo. Entonces, es un concepto que nos pareció interesante abordar el día de hoy y para eso realmente tenemos un invitado bastante especial. Él es abogado, analista de relaciones internacionales y docente. Es el abogado José Guillaume. Josué, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias a toda la producción y aprovecho para saludarle a vos, Emanuel, y a todo el equipo del programa, a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Y yo digo que el perfil y la percepción del programa son dos elementos muy importantes, porque creo que nuestra sociedad necesita ese tipo de espacio de debates y este tema en particular, que es un tema muy peculiar y de que no se habla tanto en nuestros espacios de comunicación y tampoco en otros espacios sociales. Entonces, creo que es bastante importante e interesante de que aprovechemos este momento para hablar, a profundizar hasta donde podamos todos esos temas que tienen que ver con la guerra, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, le felicito también por la iniciativa y por la realización de este programa. Muchas gracias, Josué. Y realmente en el transcurso del programa vamos a ir avanzando en lo que estabas mencionando. Entender un poco este tema del cual mucho no se aborda, mucho no se trata y que creo que es importante entenderlo porque forma parte, históricamente hablando, de nuestro quehacer diario, cotidiano. Y arrancando un poco por seguramente el concepto más sencillo, entender un poco qué es la guerra o conflicto armado, podemos denominarlo creo que de ambas maneras, y por qué lo encontramos presente a lo largo de prácticamente toda nuestra historia como raza humana. ¿Cuál es, en tu visión, el motivo por el que esto se da? Bueno, primero tenemos que empezar para decir que una guerra puede no ser un conflicto armado. Puede haber entre dos personas, por ejemplo, una guerra de intercambio de palabras, de ideas, ya que hay un antagonismo entre los dos puntos de vista, entre las dos personas. Entonces eso genera un antagonismo entre las dos personas y hay un estiramiento por un lado y por el otro lado. Entonces eso se genera un interés de parte de cada uno de estas personas. En cambio, cuando consideramos un conflicto armado y también intereses que están en juego y que un punto trata de conservar, de tener, de conseguir, y el otro punto o grupo, si queremos, trata también de defender lo suyo en términos de intereses. Entonces, una vez que hay ese choque de intereses entre los dos puntos, los dos grupos, eso ya va a generar un conflicto. Este conflicto que en los casos que nos conciernen son conflictos armados. ¿Por qué? Porque los grupos que están en oposición, que están queriendo defender sus intereses, están armados. Entonces, si están armados, eso ya va a generar violencia. Y nos recordamos muy bien que la violencia es la gran partera de la historia y nosotros agregamos a eso la gran partera del derecho. Entonces,
si consideramos, por ejemplo, todos los casos de conflictos armados que hay en el mundo hoy por hoy, desde siempre, ¿verdad? Y las guerras que hay, la primera, la segunda guerras, y después de todos esos fenómenos, después de todos estas guerras, estos antagonismos, el derecho nace, avanza, evolúa, progresa, creando nuevas reglas, nuevos principios, por ejemplo. Con el tiempo tuvimos, por ejemplo, los convenios de 1969 que rige los enfrentamientos entre grupos armados, tanto entre Estado o grupos armados internos. Bueno, es decir que la violencia que existe, que hay, que emerge entre estos grupos, estos puntos, van a crear nuevas normas jurídicas, sí o sí. No solamente históricas, sino también jurídicas. O sea, a partir entonces de ese antagonismo, como bien mencionabas, ¿verdad? En las posiciones que muchas veces son tomadas de por medio de las armas para imponer uno mismo, o una nación o un grupo armado, como lo decías, ¿verdad? Su propia posición, es que se da el conflicto. Y ahí es donde nace el derecho, como bien mencionabas, ¿verdad? Intentando un poco reglar incluso conflictos armados. Hoy en día, y adelantándome un poco, tenemos ya normas o por lo menos convenios, acuerdos internacionales que reglan este tipo de conflictos. Es así, ¿verdad? Sí, exactamente. Como yo dije hace poco, y que con las guerras definitivamente las naciones van creando, van tomando medidas, principios, acuerdos, leyes como para regir este tipo de momentos, por ejemplo, ¿no? Considerando, por ejemplo, los momentos de guerras, donde no podemos hablar de muchos derechos humanos son quebrantados, entonces tiene que generar otros principios que tienen que ver con la humanidad o el humanitario. Y todos esos principios van a crear nuevos principios que sea en cuanto de enfrentamiento de conflictos armados internos, conflictos armados externos, internacionales, conflictos, todos los combates lo que tiene que ver con ciertos grupos de categoría de personas. El soldado mismo, hay una manera de cuidarle, Claro. el prisionero, por ejemplo, Es como que la ley niños. va elaborando nuevos mecanismos de protección, ¿no? Sí, de protección, justamente. Y eso también es como un punto de vista ético, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver, tratan de conservar, respetar la vida humana, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir que las violencias o los conflictos armados, las guerras, también no solamente hacen historia, sino también generan nuevas normas. Es un punto de inflexión, entonces, para, por un lado, generar una estructura jurídica que vaya a arreglar el conflicto y a proteger a los vulnerables. Exactamente. Y también entiendo que es un punto de inflexión social y político, porque marca la transformación muchas veces de una sociedad, es así. Sí, exactamente, porque después de un conflicto armado, después de una guerra, de manera general, los estados tienen que tomar medidas sociales, jurídicas, económicas, ecológicas, etcétera, etcétera. Y
para tomar esa medida tienen que también considerar nuevas normas, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional, entre los estados mismos. Momentos políticos. Por ejemplo, un estado A que estaba en guerra con el estado B, después de esta guerra, ellos en algún momento se van a acercar para volver a tomar o tener nuevas relaciones. Esas relaciones van a considerar ciertas nuevas normas que rigen esta vez la relación que existe o las relaciones que existen entre estos dos estados A y B. Te invito a que nos sigas acompañando en Ad Honorem, que ya volvemos.